Pues buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. La COVID no nos ha permitido un acto más amplio, pero nos llamaron desde la presidencia de gobierno para hacer un encuentro entre personas que estáis ya en una edad de jubilación y el presidente, pues para dialogar de un tema importante, el tema de las pensiones, el tema del futuro de esas pensiones. Y la realidad es que hoy nos hemos despertado con varias noticias buenas. Bueno, yo he conseguido llevar a tiempo a mi hijo Bruno al colegio, eso ya es una buena noticia, y vosotros que sois abuelos sabéis que no es fácil, pero la buena noticia de verdad es ese incremento en el empleo de este país. Porque realmente todo va ligado, empleo, pensiones, fiscalidad. Y en lo que estamos hoy aquí es para hablar de esa reforma que se hicieron del sistema de pensiones hace muy poco por parte de este gobierno, y que como media va a permitir un incremento de la pensión en torno a 1.300 euros en la pensión media a lo largo del año. Claro, para algunos 1.300 euros no es mucho dinero y se dedican a decir que poca cosa, pero todos sabemos que es importante. Una ciudad como Alcalá de Henares, pues donde tenemos muchísimas personas jubiladas, donde tenemos un 20% de la población, estamos hablando que esos 1.300 euros aproximadamente es una inyección de 50 millones de euros a personas que viven en esta ciudad. Y todos sabemos que ese dinero, el dinero de las pensiones, el dinero que se da a las personas, fruto de todo ese trabajo desarrollado a lo largo del tiempo, pues es un dinero que se gasta en la ciudad, que se gasta en el comercio de la ciudad, que se gasta y se utiliza para generar a su vez riqueza. Otros defienden otros modelos, defienden amnistías, defienden bajar impuestos al 1% más rico. Pero claro, cuando hablamos de que si a una persona le diéramos 50 millones en Alcalá de Henares de rebaja fiscal, lo más probable es que esos 50 millones acaben en un paraíso fiscal. Lo más probable es que esos 50 millones acaben en una arquitectura financiera de esas que algunos se diseñan. Cuando son 50 millones los que llegan a Alcalá de Henares en los bolsillos de los jubilados y jubiladas de Alcalá de Henares, es un dinero que se queda en España, es un dinero que se queda en Alcalá de Henares. Por lo tanto, claro que es importante hablar de pensiones en la política municipal, como es importante hablar de los ERTEs que han sostenido el empleo en esta ciudad, como es importante hablar de medidas que algunos no quieren que se hable, pero que son fundamentales para que una ciudad como Alcalá de Henares pueda funcionar. Y en segundo lugar, y acabo, porque el protagonista es nuestro presidente, la fiscalidad es muy importante. Esta idea de tener asustados a los mayores continuamente diciendo que no es sostenible el sistema de pensiones, este intento por parte de algunos casi de arruinar los últimos años de la vida de algunas personas que se lo creen y viven con angustia, en lugar de disfrutar de sus familias, de sus nietos, de su pensión, y están protestando y preocupados de que se van a quedar sin pensión, tiene mucho también que ver no solo con un sistema sostenible que este gobierno quiere que se sostenga, sino con la fiscalidad. Tiene que ver con que en el peor año de la pandemia, en el 2020, en Europa se subió un 9% la riqueza. Por lo tanto, la clave está en cómo se reparte esa riqueza, cómo se redistribuye, cómo esa riqueza generada que se escapa muchas veces del Estado tiene que volver al Estado por el interés general. Porque desde luego esos que dicen que es imposible mantener las pensiones también podrían decir que es imposible que una ciudad de 200.000 habitantes como Alcalá tenga agua. Aquí tenemos agua porque hay un embalse en Guadalajara, del Estado español, porque hay tuberías que llevan ese agua a una potabilizadora en Guadalajara por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y unas tuberías que nos llevan el agua desde el ayuntamiento. Si no hay Estado, si no hay redistribución, no habría la ciudad de Alcalá de Henares, no tendríamos agua en nuestros grifos. Si no hay redistribución, si no hay fiscalidad, si no hay un interés general, no habría pensiones. Pero algunos creemos firmemente en ese interés general y en la necesidad de una fiscalidad justa, como ya se está iniciando también con esas tasas Google, esa tasa Tobin, esa idea del 15% al impuesto de sociedades, esa idea de que se puede subir el IRPF u otros impuestos a los que tienen una renta más alta, porque de lo que se trata es de que ese estado de bienestar que algunos construisteis cuando erais más jóvenes y que visteis cómo creció de la nada una sanidad pública, una educación, un futuro para vuestros hijos, no se puede perder. Las pensiones no peligran, dignificar las pensiones y ponerlas indiciadas al IPC es generar riqueza en cada rincón de este país, en cada rincón de este país donde hay una persona jubilada, y desde luego, Pedro, estamos orgullosos de estas medidas y de otras que se están haciendo desde el Gobierno. Así que os dejo con nuestro presidente, con Pedro Sánchez, para establecer ese diálogo.
Bueno, buenos días. Si me permites, alcalde, me quitaré la mascarilla. En primer lugar, quisiera agradecer al alcalde de Alcalá de Henares y también a toda la corporación que me ha recibido a la entrada de este edificio de la Junta de Distrito, toda la hospitalidad que me habéis dispensado para poder celebrar, yo creo que una conversación muy importante para el conjunto de la ciudadanía española, como es hablar de las pensiones, del presente de las pensiones y el futuro de las pensiones. Decía antes el alcalde algo muy importante. Creo que de toda crisis hay que sacar lecciones y creo que una de las principales lecciones que podemos extraer de esta pandemia tan terrible que nos viene azotando desde hace ya 2 años es precisamente que no puede haber progreso individual si no hay progreso colectivo. Porque el virus nos ha recordado al final que no hay nadie invulnerable frente a una pandemia o una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, ¿no? Y eso al final lo que significa es que tenemos que reforzar nuestro estado del bienestar, que tenemos que reforzar las políticas de redistribución y por tanto dar una respuesta muy distinta a la que se dio a la crisis financiera de los años 2008 y 2012, de hace poco más de una década. Yo quería venir a hablar con vosotros y a explicaros las reformas que estamos haciendo en el sistema público de pensiones, y subrayo lo de público, porque es al final el patrimonio de todos. Y quisiera también empezar por aquello que ha dicho el alcalde, ¿no? Porque al final todo está relacionado. Al final las cotizaciones a la seguridad social de hoy son las que están pagando las jubilaciones de los pensionistas de hoy, como efectivamente nuestros jóvenes cuando estén cotizando y trabajando a la seguridad social, pues pagarán las jubilaciones del alcalde y mía cuando estemos ya jubilados. Y efectivamente estamos ante unos datos que son extraordinariamente positivos. Tenemos a más de 20 millones, casi 20.200.000 ocupados. Esos son los datos que hemos tenido hasta finales del año 2021. No teníamos esta cifra, para que nos hagamos una idea, desde el año 2005, es decir, antes de la crisis financiera. Han pasado ya 15 años y hemos recuperado esos niveles de ocupación, 20.200.000. Se han creado en el año 2021 840.000 nuevos puestos de trabajo. El 88% de esos puestos de trabajo son del sector privado. Teníamos estos datos desde antes de la crisis financiera. Estamos viendo además cómo baja el paro juvenil, baja el paro también entre las mujeres. Tenemos el mayor número de afiliadas, de mujeres trabajando y cotizando a la seguridad social de las últimas décadas, y tenemos un paro que ahora mismo, aun siendo alto, de un 13,3%, es un paro que no tenía nuestra economía desde el año 2008. Para que seamos conscientes del enorme esfuerzo que está haciendo nuestra economía, nuestras empresas, nuestros trabajadores, para lograr estos niveles de ocupación. Yo creo que si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo. Esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales. Por eso el Gobierno de España continúa comprometido con esa senda de subida del salario mínimo interprofesional, hasta lograr en el año 2023 el 60% del salario medio, que es lo que nos recomienda la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo, y también por eso hemos logrado un acuerdo muy importante entre sindicatos y empresarios para combatir uno de los principales males de nuestro mercado laboral, que es la precariedad, y que esperamos sea convalidado en el Congreso de los Diputados a principio del mes de febrero. Por tanto, creo que estamos ante la legislatura del empleo. Este es el objetivo nacional y es además lo que explica que en el año 2021 la Seguridad Social haya recaudado 132.000 millones de euros. 132.000 millones de euros ha recaudado la Seguridad Social. Esto significa que en el año 2021 la previsión que tiene el Gobierno de España es que la Seguridad Social termine con un déficit de un 1% y que en el año 2022 terminemos con un déficit del 0,5%, es decir, prácticamente el equilibrio presupuestario. Lo que se ingresa, más o menos, es lo que se gasta. Y esto es muy importante por lo que ha dicho el alcalde, porque estamos demostrando que se puede salir de la crisis de una manera distinta, con dignidad, con justicia social, y además estamos demostrando que la seguridad social, es decir, el sistema público de pensiones, es sostenible. Tiene presente, pero sobre todo tiene futuro. Fijaros, sabéis que hemos logrado poner en marcha esta nueva ley de seguridad social. Es una nueva ley de seguridad social que ha hecho que actualicemos, como hicimos en este último Consejo de Ministros, las pensiones conforme al IPC
promedio del año 2021, que es el 2,5%. Para las pensiones contributivas, para las pensiones no contributivas va a ser de un 3% esa actualización, y además habréis visto también en vuestra cuenta bancaria que bueno, pues hemos hecho esa paga compensatoria por la desviación de la inflación prevista entre el mes de enero de 2021 y el mes de noviembre de 2021, ¿no? Pero todo esto tiene un porqué, y el porqué es que el Gobierno de España siempre hemos creído que era importante recomponer consensos rotos. En la crisis financiera se impusieron dos contrarreformas, la contrarreforma laboral y la contrarreforma de las pensiones, que situaban la sostenibilidad de las pensiones, de nuestro sistema público de pensiones, básicamente en el recorte sistemático de las jubilaciones presentes y futuras. El planteamiento que se hacía por parte del anterior gobierno era que para sostener las pensiones lo que teníamos que hacer era ir recortando paulatinamente año a año, ya sea no revalorizando conforme al IPC las pensiones, o ya sea con ese índice de revalorización de las pensiones, el famoso 0,25, ir situando, bueno, pues en un escenario de recorte paulatino para las generaciones futuras sus jubilaciones, y por tanto así garantizar. Bueno, pues es verdad, la tarta es más pequeña y por tanto tenemos que reducir la cuantía de las pensiones para las generaciones futuras. Bueno, nosotros lo que hemos hecho con este acuerdo y con esta reforma de la ley de pensiones, de la ley de seguridad social, es una enmienda a la totalidad de ese planteamiento y garantizar por ley la revalorización de las pensiones, ya no por una decisión política del gobierno de turno, sino por ley, la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Con lo cual, con independencia de cuál sea el IPC que tengamos este año, el siguiente, las jubilaciones van a revalorizarse automáticamente conforme al IPC. Esto parte de un consenso, primero en la Comisión del Pacto de Toledo, que todos conocéis, en las Cortes Generales; en segundo lugar, de un consenso que logramos con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos, y que finalmente, bueno, pues tuvo la traslación en esta modificación de la Ley de la Seguridad Social. Y esto es muy importante, porque es recuperar un consenso que se rompió en la década de 2010 en una respuesta, a nuestro juicio, equivocada que se dio precisamente imponiendo una contrarreforma que quebró el acuerdo social y que quebró, por tanto, y generó muchísima incertidumbre entre nuestros mayores y también entre las generaciones que estamos aquí representadas, y que no sabíamos cuál iba a ser la cuantía que íbamos a cobrar cuando llegáramos a la jubilación. Por tanto, lo que estamos haciendo es, desde el consenso, garantizar un sistema de seguridad social claro, transparente, que se conozca de antemano. Y esto es muy importante, porque, como bien comentaba antes el alcalde, para algunos a lo mejor pues una subida de las pensiones como la que estamos planteando no es, digamos, importante, pero para mucha gente de clase media, de clase trabajadora, lo es. Y saber cuál es la cuantía que vas a tener de la jubilación es muy importante para saber qué te puedes gastar, por ejemplo, más en la compra en el supermercado, o a lo mejor algún mueble que tienes que comprar, o a lo mejor algún lujo que te quieres dar de viajar a alguna parte de España. Esto es lo que estamos haciendo: ofrecer transparencia, ofrecer predictibilidad, claridad, y sobre todo que los jubilados y jubiladas conozcáis cuál es la cuantía de vuestra pensión de antemano. Por tanto, quería simplemente trasladaros esto, trasladaros que para nosotros me parece que es fundamental el recuperar ese consenso, el que lo hayamos hecho entre los agentes sociales de la mano del Gobierno de España, el que recuperemos una de las principales demandas de nuestros jubilados y jubiladas a lo largo de estos últimos 10 años, que salíais a la calle precisamente para pedir que las jubilaciones por ley, estuvieran garantizadas conforme al IPC, y en segundo lugar, garantizaros algo también muy importante que demandabais en vuestras manifestaciones y en vuestras convocatorias, y es garantizar un horizonte de sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Antes os he dicho que la Seguridad Social en el año 2021 ha recaudado 132.000 millones de euros, y que en consecuencia lo que estamos haciendo es ofrecer un horizonte prácticamente de equilibrio presupuestario y, por tanto, de garantía del sostén de nuestra seguridad social. Y esto tiene que ver también con recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, porque al final el que se cree empleo de calidad y, por tanto, con condiciones salariales dignas,
Y ahí es fundamental el que continuemos en la senda de crecimiento del salario mínimo interprofesional. Y en tercer lugar, y es muy importante, haciendo cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que sepamos diferenciar cuáles son las fuentes de financiación del sistema de la seguridad social, no imputando a la seguridad social lo que se llama en términos coloquiales gastos impropios, que era una de las principales demandas de los jubilados y jubiladas, es lo que estamos haciendo. De hecho, buena parte de los gastos impropios antes de esta reforma que se imputaban a la seguridad social, hoy ya están en las espaldas de la Administración General del Estado y no de la seguridad social. Esto también es una de las principales conquistas, de las principales demandas respondidas por parte del Gobierno de España a las movilizaciones de la seguridad, digamos, de los jubilados en relación con la seguridad social. Por tanto, creo que estamos en la senda de dar una respuesta muy distinta a la que se dio después de la crisis financiera, en la senda de la dignidad, de la justicia intergeneracional, del reconocimiento a las generaciones de nuestros mayores, de toda la aportación que habéis hecho con esfuerzo, con trabajo, a lo largo de vuestros años de vida laboral y, sobre todo, de un horizonte de claridad, de transparencia y de conocimiento de antemano por parte de nuestros pensionistas de cuál es la jubilación que van a cobrar anualmente. Yo creo que esta es una de las grandes conquistas sociales. He de deciros, además, que para mí, como presidente del Gobierno y una persona comprometida con la política, este tipo de reconquistas son las que justifican mi compromiso político, más allá de mi adscripción política a un determinado partido, mi compromiso político, y por eso quería trasladároslo en primera persona a muchos jubilados y jubiladas de esta ciudad tan estupenda como es Alcalá de Henares. Deciros lo siguiente, os veo a todos con mascarilla. En fin, ayer tuve la ocasión de recibir en España a la primera ministra de Finlandia. Y ya con esto termino, alcalde, me preguntaba precisamente por el éxito de la estrategia de vacunación en España. Sabéis que estamos por encima del 90% en vacunación con pauta completa, que nuestros niños y niñas de 5 a 11 años pues están vacunando. Y yo le decía, fíjate, yo creo que es sobre todo por el ejemplo de nuestros mayores. Porque si uno mira cuáles son las tasas de vacunación que tienen nuestros mayores, a más de 60 años, pues hay unas tasas de vacunación por encima del 95% de pauta completa, las 2 dosis, pero es que en porcentaje de las dosis de refuerzo ya estamos por encima del 88%, es decir, casi el 90% de los mayores de 60 años ya tienen la dosis de refuerzo que nos inmuniza y nos protege más frente al COVID, ¿no? Por eso yo creo que también es de justicia no solamente reconoceros ese esfuerzo que hace la Seguridad Social para con vuestras jubilaciones, sino también es de justicia reconocer que si la estrategia de vacunación en nuestro país es un éxito, es sobre todo por el ejemplo que vosotros los mayores nos habéis dado a las generaciones que venimos detrás de vosotros. Así que me alegra mucho veros, en fin, aquí conmigo, que me acompañéis en este acto y sobre todo desearos algo que, bueno, pues en épocas pasadas antes del COVID, pues pensábamos que teníamos garantizado. Os deseo mucha salud a vosotros y a vuestras familias. Y, por supuesto, alcalde, a vuestra disposición para poder responder cualquiera de vuestras preguntas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por tus palabras, presidente. Tenemos algunas personas que querían formular preguntas. Veo por ahí Rosa, que pedía la palabra. ¿Sí? Hola, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, le quería hacer una consulta. Los precios cada vez están más elevados y las pensiones están más ajustadas. ¿Esto cómo se va a resolver? Gracias. Bueno, Rosa, yo quiero decirte en relación con esto que efectivamente como se va a resolver es porque ya vamos a garantizar por ley, ya está garantizado por ley, el que, sea cual sea la inflación, las jubilaciones van a actualizarse todos los años conforme a la inflación. Eso es lo que hemos hecho. De hecho, sabéis que la mejor manera de medir la evolución de los precios es el promedio de la evolución de los precios a lo largo del año. Por eso es el 2,5% lo que se ha revalorizado la pensión en esta decisión que tomamos en el Consejo de Ministros del pasado martes. Para las pensiones contributivas, para las no contributivas es un 3%, pero lo importante es que este es un sistema ya claro, transparente, que vais a conocer de antemano
cuál es la evolución de vuestra pensión a lo largo de los años. Por tanto, lo que os pido es que, evidentemente, pues todos tenemos que estar pendientes de la inflación, como no puede ser de otra manera, pero lo que os pido también es que, de cara a lo que vosotros tenéis que saber y conocer, que es cuál va a ser la evolución de vuestra pensión, tengáis la garantía, porque eso ya es por ley, de que conforme suba el IPC, así se actualizará vuestra jubilación. Y yo creo que esto es fundamental. Y además estamos demostrando, Rosa, algo muy importante. Estamos demostrando que se pueden tener pensiones dignas y estamos demostrando además que se puede garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Hay muchas, ideologías que lo que dicen es que este sistema público de reparto, que al final es la clave de bóveda de nuestro estado del bienestar, no es sostenible. Es sostenible. Fijaros, el Partido Popular, cuando gobernaba, planteaba este índice de revalorización de las pensiones, ese famoso 0,25%, por el cual vosotros os manifestasteis durante muchísimos años. Por fin, eso ya es pasado, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporar un índice que se llama el índice de equidad intergeneracional. Básicamente, lo que queremos con ese índice de equidad intergeneracional es volver a llenar la hucha de las pensiones, con un poquito que aumente la cotización de la seguridad social de nuestros trabajadores y de los empresarios en la aportación a la seguridad social, podemos empezar a llenar de nuevo la hucha de las pensiones. Y cuando las cosas vengan mal dadas, tendremos un colchón suficiente como para poder seguir garantizando precisamente el sostenimiento de nuestras pensiones, de unas pensiones dignas. Con lo cual, no solamente estamos actuando sobre el presente, sino que también estamos trasladando un mensaje muy importante a las generaciones de jubilados del mañana, que aquí estamos presentes y que también estamos cotizando a la seguridad social y que también estamos preocupados por el futuro de nuestras pensiones. Con lo cual, no solamente estamos mejorando las jubilaciones de hoy, sino que estamos dando también tranquilidad a las jubilaciones del mañana, con este índice de equidad intergeneracional y de nuevo volver a recuperar una costumbre vieja, pero muy sana también, que es volver a llenar la hucha de las pensiones. Y eso es algo que afortunadamente pues, empezamos a hacer desde este año. Muchas gracias. Fernando, quería preguntar. Hola, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Estaba interesado en conocer qué diferencia existe entre el modelo que nos expone y el anterior modelo y cuáles son los cambios, qué es lo que ha cambiado fundamentalmente. Pues voy a coger algunos datos que me parece que son bastante elocuentes de cuáles son las diferencias y al final, bueno, son demasiados datos y por tanto necesito una chuleta pero creo que así, con esto os voy a dar, en fin, algunos datos y algunas cifras que, digamos, ponen negro sobre blanco cuál es la diferencia, ¿no? Es verdad que cuando nosotros llegamos en 2018 al gobierno, lo que hicimos fue revalorizar las pensiones conforme al IPC y también, digamos, planteamos una medida de recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de los años anteriores con la administración previa del Partido Popular de las jubilaciones. Por tanto, uno puede decir, bueno, no hay una diferencia respecto al año 2018. Bueno, la diferencia es que en 2018 eso fue un compromiso político, fue una decisión, digamos, discrecional del gobierno en este caso. Y la diferencia es que ahora lo que estamos haciendo es que sea por ley. Y por tanto la ley lo hace obligatorio, de obligado cumplimiento, sea el gobierno el que sea. Este es, yo creo que, lo fundamental. Por eso insisto mucho en decir que, de nuevo, con esta nueva ley de la Seguridad Social, lo que estamos haciendo es ofrecer claridad, ofrecer transparencia, ofrecer que los pensionistas conozcáis de primera mano y de antemano pues, cuál va a ser vuestra jubilación del próximo año para haceros vuestras cuentas, porque esta es la clave, no dar seguridad, dar certidumbre. Esta es digamos, desde el punto de vista formal, la diferencia, pero que tiene, lógicamente, su importancia política, ¿no? Para que os hagáis una idea, en 2018 nosotros subimos un 1,7% las contributivas, un 3,1% las mínimas y las no contributivas. En 2019 subimos 1,6% las contributivas y un 3% las mínimas y las no contributivas. En 2020
subimos el 0,9% todas las pensiones, en 2021 un 0,9% las contributivas y un 1,8% las mínimas y las no contributivas, y el pasado martes, como os he dicho, lo que hacíamos era, subir las contributivas un 2,5%, que es la inflación promedio que hemos tenido en el año 2021, un 3% las no contributivas, y lo que hacemos es incorporar, como habréis visto en vuestras cuentas de ahorro, precisamente esa paga extra, esa paga compensatoria, la paguilla, como se dice en términos coloquiales, que es la desviación que se sufrió en los precios entre el mes de enero y el mes de noviembre del año 2021. Por tanto, la gran diferencia, la diferencia sustancial, es que ya no va a ser una decisión del gobierno discrecional, sino que es una decisión de ley, avalada por el Gobierno y por las Cortes Generales, el que las jubilaciones crezcan conforme al IPC. E insisto, habrá gente que, y lo estamos escuchando en algunos círculos ideológicos, no es sostenible, es sostenible el sistema público de pensiones. Es sostenible si creamos empleo, como estamos creando, por eso decimos que esta es la legislatura del empleo. Es sostenible si tenemos salarios mínimos que crecen y que se sitúan en el 60% del salario medio, como es el objetivo del Gobierno de España. Es sostenible si tenemos empleos dignos con salarios dignos, y es sostenible si también, como está haciendo el Gobierno de España, imputamos a la Seguridad Social lo que son los gastos de la Seguridad Social, no los gastos de otros ministerios que no corresponden a la Seguridad Social. Esta era una de las principales demandas de los movimientos de jubilados, de los sindicatos, de la Unión General de Trabajadores y de comisiones obreras, y esto es algo que era una de las principales recomendaciones también de la Comisión del Pacto de Toledo. Este es un enorme esfuerzo el que está haciendo la Administración General del Estado de hacerse cargo de muchos de estos gastos, pero de alguna manera también estamos aliviando los costes de la Seguridad Social y estamos trasladando un mensaje muy poderoso a las generaciones que hoy estáis jubiladas y también a las generaciones futuras, de que si se hacen las cosas bien, como se están haciendo, pues el sistema público de pensiones tiene presente y tiene futuro. E insisto de nuevo, recuperar la costumbre sana que teníamos antes de la crisis financiera, de que llenemos la hucha de las pensiones. Como la vamos a llenar, nuestras previsiones es que durante los próximos 10 años podamos llegar a 30.000 millones de euros, pues eso significa que tenemos un colchón. Y esto es como cualquier economía doméstica, como cualquier economía familiar, tener ahorros para cuando efectivamente pues las cosas no vengan tan bien como pueda estar sucediendo ahora, gracias precisamente pues a estos extraordinarios datos de empleo que estamos viendo. Muy bien, por ahí. Susi quería preguntar, me levanta la mano. Espera, coge el micrófono, Susi. Vale, gracias. Buenas. Que yo, en principio, parto de la base de que estoy de acuerdo con el tema de la reforma, parto de la base de que soy miembro del Comité Confederal de la Comisión Ejecutiva de UGT y lo aprobamos, pero dicho esto, estoy en contra, lógicamente, del planteamiento que se hizo cuando se planteó que el sistema de sostenibilidad de las pensiones era el 0,25, por lo tanto es ridículo, pero sinceramente sigo sin entenderlo. Y he estado en todas las discusiones políticas, sindicales que se puedan haber. Y efectivamente, en definitiva, no sé realmente cómo tengo que echar las cuentas para saber qué es lo que me va a subir a mí. Porque en verdad me han subido el 2,5, pero también me han quitado un 1,5. Porque, lógicamente, como se ha dicho al principio, hay que pagar impuestos y los tramos se han modificado y me han subido. Y también es verdad que la inflación es el 6,5. ¿Cómo se saca este 2,5? Pues bastante complicado. Por lo tanto, yo quería saber cómo se hace, que sé más o menos lo que me ha quedado, porque ya he cobrado. Y si lo he cobrado, lógicamente, es importante. Y también me alegro porque también hay partidas presupuestarias que se han sacado, lógicamente, de la Seguridad Social, que eso un poco estaba en discusiones dentro sindicalmente como en el partido. Y yo creo que eso ha sido un buen acierto para que esas partidas presupuestarias sean, lógicamente, del presupuesto general del Estado y no de la Seguridad Social. Y intentar recuperar ese dinero, esos millones que en su día la banca se lo dimos todos los españoles, y ahora la banca lo que está haciendo es que a estos mayores que estamos aquí nos están jodiendo, y perdona la expresión, porque no nos atienden en condiciones como debe ser. Gracias. Muchas gracias, Susi. Yo creo que precisamente este último punto que has comentado es muy importante, ¿no? Porque
Estuvo precisamente la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reunida con la Asociación Española de la Banca, precisamente para alertar del deterioro en el servicio del sector financiero, sobre todo a nuestros mayores. Pensamos en muchas ocasiones en el medio rural, donde también se sufre, pero también en las grandes ciudades, en las grandes urbes, como es por ejemplo la Comunidad de Madrid, vemos en distritos donde efectivamente cada vez hay menos sucursales bancarias y que efectivamente pues, el servicio tiene que mejorar. Y esto es algo que les hemos planteado al sector financiero, la Asociación Española de la Banca, se han comprometido a mejorar precisamente esos servicios, esa atención al cliente. Nosotros vamos a estar vigilantes, vamos a estar encima y desde luego ese compromiso lo tenéis. Respecto a tu, digamos, preocupación de cómo se calcula, es la inflación promedio, es la media de la evolución de los precios en el año. Así se calcula la revalorización de las pensiones. Por tanto, lo que se hace, y además eso está, digamos, redactado en la nueva ley de la Seguridad Social, cuando termina el año, se hace el promedio de la evolución de la inflación durante los 12 meses de ese año y en enero del siguiente año es cuando se actualiza la jubilación de los pensionistas. Es lo que dicen los economistas, la mejor manera de medir la evolución de la inflación. Es algo que se acordó precisamente también con los sindicatos y con los empresarios y es, yo creo que una medida pues, muy fácil de comprender, muy predecible y de alguna manera, sobre todo, da mucha garantía y mucha seguridad a los pensionistas en relación con la jubilación que van a cobrar. Es, Susi me parece que te llamas, ¿no? Es la inflación promedio, es la media de la evolución de los precios a lo largo de los 12 meses del año. Este es el compromiso que tiene el Gobierno de España. Luego has hecho una reflexión sobre algo muy importante y es clarificar las fuentes de financiación de la Seguridad Social. El que terminemos con un déficit de la Seguridad Social del 1% este año pasado, que la previsión que tiene el Gobierno de España es que el 0,5% de déficit tenga la Seguridad Social en el año 2022, es muy importante, porque aquí se ha jugado con la idea de que la Seguridad Social no era sostenible, de que no era posible tener un sistema público de pensiones, de que el sistema de reparto, conforme iba variando la pirámide poblacional y por tanto íbamos teniendo más jubilados que activos en el mercado laboral, pues iba a ser insostenible y por tanto iba a condenar a jubilaciones mucho más reducidas a las generaciones futuras. Yo, de hecho, en muchas ocasiones, cuando he tenido ocasión de hablar con muchos de vosotros y vosotras, fijaros, a mí siempre me ha sorprendido, y eso dice mucho de vosotros, que me decíais, mira, Pedro, me preocupa mi pensión, lógicamente, pero sobre todo me preocupa la pensión de mis hijos y la pensión de mis nietos, ¿no? Bueno, pues este mensaje del equilibrio presupuestario en la Seguridad Social es un mensaje muy poderoso, porque demuestra a las claras que se puede tener un sistema público de pensiones y que se puede sostener nuestro estado del bienestar y que se puede hacer además con pensiones dignas, si clarificamos las fuentes de financiación, como nos decían las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo. Si hacemos un pequeño esfuerzo entre todos, trabajadores y empresarios, por elevar un poco más nuestras cotizaciones a la Seguridad Social y por tanto llenar nuestra hucha de las pensiones. Y sin duda alguna también, si hacemos que se cree empleo en condiciones salariales mucho más dignas. Por eso es tan importante la subida del salario mínimo interprofesional que vamos a hacer este año y que vamos a hacer el próximo año para cumplir con ese mandato del Consejo de Europa de llegar al 60% de salario medio en el salario mínimo interprofesional. Todo esto al final, como bien comentaba antes el alcalde, está interconectado, el empleo, la pensión, las condiciones laborales, las condiciones salariales, y por eso el Gobierno de España lo que está haciendo con sus decisiones es mejorar y dignificar las condiciones de vida de nuestros compatriotas, ya sean los jubilados y jubiladas con esta nueva ley de seguridad social que garantiza las pensiones conforme al IPC, ya sea la subida del salario mínimo interprofesional o ya sea también pues, un acuerdo laboral firmado entre el Gobierno de España y los agentes sociales, sindicatos y empresarios para reducir la temporalidad y la precariedad de nuestro mercado de trabajo. Fijaros, 1/3 de los contratos en nuestro país tienen una duración menor a 5 días. Con esos contratos,
cómo los jóvenes van a poder hacer una previsión de vida, cómo se van a poder emancipar, cómo van a poder tener una garantía de una mínima estabilidad con esos contratos. Bueno, pues esta reforma laboral lo que hace es atajar este tipo de precariedad. Y por eso a mí me gustaría aprovechar este foro precisamente para pedirle al Poder Legislativo, a los grupos parlamentarios, que convaliden una buena reforma laboral para nuestros trabajadores y trabajadoras y sobre todo para nuestra gente joven. Y de verdad, gracias por este rato, por este tiempo. Espero que os haya servido esta pequeña conversación para aclarar algunas dudas sobre la nueva Ley de Seguridad Social y sobre todo compartir con vosotros pues un éxito que hoy tiene su materialización política, pero que han sido muchos años de movilizaciones de los mayores en las calles, gracias a los sindicatos, a la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y muchísimas asociaciones vecinales que seguro que estáis aquí presentes, porque al final esas movilizaciones han dado sus frutos. Es verdad que hemos tardado muchísimos años en lograr esta mejora, esta dignificación de las pensiones, pero bien está lo que bien acaba. Y yo creo que este año empezamos una senda de dignidad de las pensiones y de sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones que merece ser celebrado. Y yo quiero celebrarlo con vosotros, que sois los protagonistas, con los jubilados y jubiladas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar, a todos y a todas por estar aquí. Las huchas son para llenarse, no para sacar el dinero de ellas, como ocurrió. Los que tenemos 50 años nos quedamos también más tranquilos. Así que, de verdad, gracias a los que habéis estado aquí, a alguna club de jubilados, personas de la ciudad, y gracias, presidente, por este coloquio y por transmitirnos buenas noticias que nos hacen falta para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir.